¿Cuál es la diferencia? La alimentación es lo que uno ingiere por sí en el día a día, pero la nutrición es lo que uno ingiere para cumplir la necesidad de su cuerpo, o sea, proteína, vitaminas, Es más consciente de la nutrición que la alimentación. Sí. Tengo conciencia de lo que me va a nutrir. Y me alimento porque tengo hambre y estoy a mediodía en mi comer, porque la costumbre, la cultura, la necesidad y el deseo es imperioso, ¿cierto? Hoy en día en la endocrinología existe un capítulo muy interesante sobre el trastorno del metabolismo, el síndrome metabólico, obesidad. Entonces, para eso tenemos que poner en la primera clase a estos conceptos de alimentación y nutrición que van a parecer a ustedes sencillos, pero en el fondo tienen su aporte, su interés, tienen su función en la clínica del endocrinólogo. ¿Qué concepto debemos tener nosotros acá? Vamos a ver. Aquí está el concepto. La alimentación es un proceso voluntario, tiene influencia cultural, aporta alimento y es muy variable. En cambio, la nutrición es un proceso involuntario, pero tiene una regulación fisiológica, aporta nutrientes y es importante en el metabolismo diario del nutriente. O sea, no es lo mismo alimentación que nutrición. Cuando hablamos de nutrición, tenemos que ir a ver por qué nos nutrimos y qué objetos vamos a tener con la nutrición. Entonces, con la nutrición vamos a tener que estas sustancias van a dar ciertos aportes funcionales y fisiológicos al organismo. Va a haber un aporte energético, un aporte plástico y un aporte regulador. El aporte energético, hidratos de carbono. La mayoría del aporte energético lo obtenemos de hidratos de carbono líquidos. El aporte plástico de proteínas y algunos minerales. Y existe una regulación para la asimilación de estas sustancias que está a la base de las vitaminas, minerales y algunas proteínas. Este concepto es básico y elemental para aquel que pretende hacer estudios de alimentación y nutrición en individuos, sobre todo en el motivo de la crianza. Nuevamente, para describir bien este concepto, es un proceso mediante el cual tomamos del mundo exterior una serie de sustancias contenidas en los alimentos que están en la dieta y son necesarias para la nutrición. Ya es un concepto ya más amplio, más preciso. En cambio acá, nuevamente insistimos, nutrición que utiliza el organismo para transformar en tejido cierto número de sustancias y que den los tres fines básicos. El nutriente aporte calorías, energía, que el nutriente aporte los materiales para la formación de estructuras y interviene para regularizar el metabolismo a la hora de utilizar sustancias. Este concepto sencillo, práctico, de uso clínico de aquí en adelante. Los alimentos, ustedes saben esto y lo conocen ustedes, pueden clasificarse por su composición, por su función y por su origen. Entonces, vamos saliendo por su composición del hidrato de carbono. Es importante, a veces el estudiante de medicina no quiere definir bien cuáles son los hidratos de carbono de uso común. Tienen ustedes que tratar de ya identificar los hidratos de carbono de uso común. Y luego, ¿por qué engorda la gente? Porque son muy productores de hidratos de carbono. Y los hidratos de carbono, ¿dónde están? En las harinas, en los fideos, en el arroz, dulces, patatas, legumbres y frutos secos. Tener preciso de que los hidratos de carbono son los alimentos producidos en todos los alimentos. Los lípidos. ¿Dónde están los lípidos? Aceites vegetales, cocidos, vestidos y queso. Se ha demostrado que los quesos de origen de fabricación, producción química, son los quesos que tienen demasiada cantidad de grasa, tienen demasiada calorías. Proteicos.
proteico porque va a dar el elemento fundamental para la síntesis de sustancias orgánicas. ¿Qué tenemos en los alimentos complejos? Las carnes rojas, carnes de ave, vísceras, carnes, productos lácteos, legumbres y frutos secos. Esto es importante que ustedes lo tengan presente. Sería una vergüenza que ustedes tengan una reunión y les pidan que enumeren cuáles son los alimentos lúcidos, lipídicos, proteicos, que ya ustedes deben tener una idea de lo que se está tratando. Y los vitamínicos está dado por la fruta, la verdura y hortalizas. El otro día fuimos a una conferencia sobre el tipo biológico y cuando uno hace un diagnóstico de biológico, lo primero que se le ocurre es el tratamiento como una actividad de biológico, ¿cierto? Pero se demuestra que este paciente con hipotiroidismo también tiene un déficit de vitaminas. Los pacientes, algunas patologías endocrinologicas tienen déficit de vitaminas. Una déficit de vitaminas es la vitamina B12, la vitamina D, y estamos estudiando si el selenio también forma parte del déficit de los pacientes con hipotiroidismo. Entonces, qué interesante, es importante conocer todas estas composiciones de los nutrientes y ver que elementos importantes en el organismo tienen que estar las vitaminas. ¿Y dónde están las vitaminas? Fruta, verduras y hortalizas. Cuando hablamos de selenio, yo hice el hincapié. Y vamos a demostrar que los pacientes con hipotiroidismo tienen selenio disminuido. No es necesario dar tratamiento con pastilla de selenio, porque el selenio se encuentra en cualquier alimento. Cualquier alimento que tengamos encontramos el selenio. Es igual que el yodo. El yodo encontramos en la comida de también las cosas. No es necesario estar dando a la paciente de consumir yodo también. Cualquier alimento. Estamos en el Callao. En el Callao la alimentación es a base de pescado y el pescado tiene una buena cantidad de yodo. Entonces, hay que tener estos conceptos de elementos de nutrientes, qué elementos forman los nutrientes y qué problemas podría traer el déficit de algún nutriente. Por su función hay alimentos energéticos, que dan energía. Tienen ustedes una lista de todos los elementos energéticos, los elementos prácticos que van a sumar el desarrollo de parte de tejidos de diferentes organismos. Las carnes son importantes, los elementos reguladores, fruta, verdura, legumbres y frutos secos. Entonces, de esta manera que esta primera parte de este primer concepto tenemos que tener el concepto. Alimentación es diferente que nutrición. Y nutrición se encarga de darle al individuo las sustancias fundamentales básicas para que dé aporte calórico, aporte proteico y que venga el sistema enzimático para el metabolismo de una sustancia. Ese es el concepto importante de primera impresión. ¿Qué queremos darle en este cursillo de endocrinología? Que parece simple, pero es muy elemental y muy importante para que te pretende hacer endocrinología de la vida. ¿Cuántas calorías debe consumir el individuo diario? ¿Cómo? Escriben ustedes qué cantidad de calorías debe consumir un individuo. ¿Alguien me puede decir? La cantidad de calorías que consume el estudiante de medicina es igual a la cantidad de calorías que consume el trabajador obrero, es igual a la que consume el deportista, el abogado, el necesitar el territorio. Las calorías consumidas son de acuerdo al individuo, de acuerdo al grupo etario, de acuerdo a otro tipo de circunstancias. Esto de cálculo de calorías tiene muchas historias de las épocas antiguas, cuando vivieron algunos viejos que comenzaron a describir algunas ecuaciones, describían las ecuaciones de tal manera que querían precisar las calorías que debía consumir un individuo de acuerdo a ciertas circunstancias. Esta es una fórmula antigua, pero que todavía sigue vigente cuando se tiene el estudio de investigación sobre calorías en el individuo. En esta fórmula interesante, que yo la llevo interesante y siempre la traigo, a pesar de que a lo mejor me dicen que ya no ponga en investigar esa calorías, pero esto todavía sirve para cuando uno quiere hacer trabajo de investigación acerca de calorías. Entonces uno puede calcular las necesidades calóricas energéticas diarias a través del metabolismo basal, con el gasto por actividad física individual de los individuos, termogénesis y la actividad específica de los alimentos.
De estos 4 o 3 elementos, el metabolismo basal es el que juega más importancia. ¿Qué cosa es el metabolismo basal? Lo han hecho ustedes en fisiología. Han hecho práctica del metabolismo basal. O ustedes han hecho virtual. Han hecho práctica del metabolismo basal. Les han puesto oxígeno, ustedes que han estudiado el metabolismo en la cátedra de fisiopatología con el doctor Ponciano. Hay que definir estos conceptos que son importantes. El metabolismo basal es la cantidad de energía que un individuo necesita estando en reposo digestivo y mental, a una temperatura agradable para mantener las funciones vitales. Mediante el metabolismo basal, que es lo mínimo de energía que tiene, echa de mano una serie de funciones de actividades como el funcionamiento de aparatos y sistemas, movimiento de los músculos respiratorios. Se podría comparar con una energía que tiene una sueño tranquilo. O sea, el metabolismo basal representa el 50-60% de la energía total diaria. Existen estudios en los cuales se demuestra cuál es el metabolismo basal de un niño, de un adolescente, de una persona joven, de un adulto, de una tercera edad. Ese es el metabolismo basal. Quiero que se lleve ese concepto básico. ¿Recuerdan esto? Saben esto lo han hecho en la facultad de medicina. Este es un foto que tomamos de ese examen que le van a dar al paciente. Escriba, señale, calcule el metabolismo basal mediante la fórmula de Carter-Benedict. Por ejemplo, esta fórmula decía que se aplicaba en mujeres y hombres de forma distinta con algunas constantes fundamentales. Por ejemplo, cuando hablamos del metabolismo basal de una mujer, era 65.5 más 9.6 del peso en kilos, más 1.7 de altura en centímetros, menos 4 por edad, 4.7 de edad. O sea, esta formulita me daba el metabolismo basal de acuerdo a la regla de Carter-Benedict. Lógicamente nos daba exactos datos exactos porque utilizaban números específicos que no podía dar la posibilidad de calcular el metabolismo basal del individuo. Pero como en medicina todo quiere sintetizarse, salió de esta ecuación. La mujer de que el metabolismo basal de la mujer 0.91 calorías por kilo de peso por hora. Y el hombre el metabolismo basal es una caloría por kilo de peso por hora. Han pasado los años, los niños deshidratados decían una cosa así. ¿Cómo calculan ustedes la caloría de un individuo? Llegamos a la conclusión que la caloría de un individuo debe calcular de acuerdo al peso del individuo. Los delgaditos, con el peso normal, y los obesos, el cálculo de calorías era muy distinto. Mientras que para los delgaditos le calculamos unos 30-40 calorías por kilo de peso corporal, como ya saben, a los de peso normal le calculamos unos 30 calorías por kilo de peso corporal. Y a los gorditos, a los gordos que tienen intensidad, le calculamos 20 calorías por kilo de peso corporal. Entonces, de acuerdo al peso, uno puede ya tener un cálculo de la cantidad de calorías que debo dar a este paciente si pretendo llevarlo a un peso normal. Los gorditos, 20 calorías por kilo de peso corporal. Peso medio, peso normal, de 20 a 30 calorías por kilo corporal. Y los delgados, los flaquitos, porque hay muchos pacientes delgados sumamente demasiados, flacos, como parece que hay que calcular entre 30 a 40 calorías por kilo corporal. Entonces, eso es más práctico, pero esto sirve. Esto nos orienta primero a tener una idea de la caloría por metabolismo basal y nos proyecta a que calculemos otras cosas más complejas.
Cuando uno quiere calcular las necesidades energéticas diarias, tiene que calcularlo a partir de 4 elementos importantes. Hemos hablado que el objetivo basal sobre el 50%, 60% de necesidades energéticas diarias. La actividad física, 12.2%, la termogénesis, 15-20%, la actividad física, 22-7%. Estos son datos más o menos teóricos para tener una idea cómo podría calcularse las necesidades energéticas diarias. ¿Cuáles son las necesidades de proteínas diarias? Para prever al individuo sustancias plásticas que sumen el desarrollo y maduración del tejido. Esto es tradicional, 1 gramo por kilo de peso al día, de los cuales el 20% esté compuesto de aminoácidos esenciales y algunos minerales y calcio. Pero hoy en día esto ha cambiado. Acabo de leer reportes que puede a 1.6, inclusive a 2 gramos por kilo de peso al día. Pensando en que ese tejido que le va a dar la cantidad de proteínas tenga una funcionalidad renal adecuada. Aunque si tenemos un paciente con una funcionalidad alterada, es poco peligroso darle una cantidad muy importante de proteínas. Pero como elemento fundamental, la cantidad de proteínas plásticas y necesidades plásticas es 1 gramo por kilo de peso al día, con la proyección de dar entre 1.6 a 4 gramos por kilo de peso al día en algunos pacientes. Las sustancias reguladoras, esto ya está conocido, las vitaminas, los minerales y las cosas esenciales. El agua es una proteína, es una caloría. ¿Qué cosa es el agua? ¿Nutre el agua? ¿Para qué sirve el agua? ¿Qué tiene el concepto del agua? Es un elemento que va a intervenir en una serie de sustancias metabólicas en el organismo y se necesita que el individuo esté bien hidratado para hacer todas las funciones metabólicas necesarias en el punto fisiológico. Ustedes ven en la literatura, nosotros venimos de mar, tenemos de cultura un buen porcentaje de agua. Nuestro organismo necesita por lo menos 2 a 3 litros de agua diaria. El 80% de nuestro organismo está compuesto de agua. Y como tal, debemos de darle una regularidad en la cantidad de agua diaria. Los problemas de deshidratación, falta de líquidos, son problemas que activan al individuo a algún tipo de patología. De tal manera que el agua hoy en día está dando mucho agua. Y se recomienda unos 5 litros de agua al día, sobre todo aquellas proteínas en los alimentos. ¿Qué cosa es una dieta? Cuando a ustedes les preguntaron qué cosa es una dieta, tienen la idea de qué cosa es una dieta. ¿Cómo la describimos? Esta es una definición muy sencilla. Combinación de alimentos que se establecen para conseguir un fin determinado. Existen una serie de dietas. Dieta para el adelgazamiento, dieta para perder peso, dieta para deportistas, para diabéticos, para celíacos, para enfermos cardiovasculares, para vegetarianos y la dieta milagro, que es la que para bajar de peso en una semana. Entonces, parte de la metodología es la elaboración de dietas, pero para elaborar una dieta hay que tener conceptos fundamentales de alimentación y nutrición, que es lo que estoy tratando de llevar a ustedes como primer posible. Muchas veces uno llega al paciente y el paciente, doctor Ramírez, quiero bajar de peso, estoy a dieta pero no bajo de peso. Sigo una dieta pero no bajo de peso. Me voy a poner a dieta porque no sé bajar de peso. Entonces, el paciente tiene que tener conciencia de que tiene que establecer un alimento con determinadas características y determinada organización. Es distinta la dieta a un deportista, a un jugador de fútbol, que a algún abogado que no hace ningún tipo de actividad física. Entonces, la dieta tiene que ser seleccionada, individualizada.
No hay la dieta milagrosa para todos. La dieta tiene que ser individualizada. Una buena dieta tiene que reunir las necesidades energéticas, plásticas, y ahora lo vemos que nos hemos instalado antes de empezar la clase. Debe garantizar dos cosas. Número uno, que se cubran los requerimientos energéticos diarios. Y número dos, que aporte los nutrientes necesarios. Es importantísimo que la dieta reúne las características. Cualquiera no puede elaborar una dieta. La nutricionista tiene la capacidad de elaborar una dieta porque se ha dedicado a seleccionar alimentos y a precisar qué cantidad, calidad y horario de alimentación debe recibir el individuo. Cualquier persona no puede decir, no puede describir una dieta de cada persona. Lo primero que tenemos que ver es a qué tipo de paciente le vamos a dar la dieta y cuál es el origen de la dieta, qué orientación le vamos a dar a la dieta. Esto ya lo hemos visto. ¿Cómo distribuimos alimentos? Esto se refiere a qué cantidad de hidratos de carbono vas a consumir, qué cantidad de proteínas vas a conseguir, qué cantidad de líquidos vas a conseguir, qué cantidad de agua vas a consumir. Entonces esto se llama variedad de nutrientes. Existen varios conceptos, varios tipos en los cuales se trata de dar ciertos criterios de alimentos de acuerdo a concentraciones de los nutrientes. Tenemos la rueda de los alimentos, tenemos la otra que es el rumbo de los alimentos y la pirámide alimentaria. ¿Esto en qué consiste? Es cosa sencilla. Esta es la rueda de los alimentos. Si ustedes observan, se trata de que la mayoría de los alimentos, las calorías, se obtengan de los hidratos de carbono. Ven ustedes la parte superior. En la parte superior están todos los alimentos que tienen hidratos de carbono. Después las grasas, proteínas y sustancias vitamínicas y el agua y la actividad física como elementos complementarios vegetales. O sea, este es un método sencillo de orientar a un paciente que quiere hacer una dieta. Agarras un plato, seleccionas sus alimentos y lo distribuyes de acuerdo a este criterio. Por ejemplo, si queremos interpretar el tipo que hemos pasado anteriormente, el grupo energético 1 y 2 está compuesto de hidratos de carbono, productos derivados de los cereales, grasas de azúcar. El grupo energético 2, lípidos, mantequilla, aceite y grasas de cereales. El grupo de los plásticos 3 y 4, proteínas de origen lácteo y proteínas de origen animal. Grupo 5 y 6, reguladores, calizas y frutas. Y además el ejercicio de la cantidad suficiente de agua. Entonces, esta es una manera científica, precisa, de orientar al individuo en una expresión de alimentar a la dieta. Este es el tronco de la alimentación. Este es algo parecido. Si ustedes observan que en la parte superiores más pequeñas se trata de especificar que la cantidad de consumo de estos alimentos sean en proporciones pequeñas, sobre todo las grasas, y que se consuman porciones más grandes, proteínas y sustancias y cereales que no pueden producir muchas calorías. Entonces, aquí también se hace una distribución de los alimentos. Pero lo más práctico yo diría que es este de acá. Esta es la pirámide, la famosa pirámide, en la cual también se demuestra que las grasas y aceites hay que consumirlos con moderada cantidad. Las carnes, 2 o 3 porciones, frutas, 3 o 4 porciones, y las calorías intermedias, el pan, cereal, óseas y pasta, de 6 a 12 porciones. O sea, estas son pirámides de alimentación. Esta es una manera práctica de alimentar al individuo para que seleccione una determinada dieta. Y esto sí, de aquí salen varias preguntitas, varios conceptos prácticos. Principales aspectos que deben cuenta para llevar a cabo las actividades cerebrales.
Número 1. Que aporte energía para cubrir el gasto total diario, que es lo que hemos conversado en el comienzo. Que esa energía se obtenga sobre todo de los glúcidos, siendo menor el aporte de líquidos, según la pregunta de Carlos. Tercero, que se suministren proteínas en cantidades adecuadas para cada individuo. Es distinto la cantidad de proteínas a un niño en desarrollo que una persona adulta mayor de 70 o 70 años. Cuarto, que no carezca de ningún aminoácido esencial, tiene que tener aminoácidos esenciales. Que cubra las necesidades de vitaminas y minerales, y este es el requisito más fundamental, más importante. La preguntita que cae encima. Que los nutrientes siguieran en proporciones adecuadas, hidrato de carbono 50-60%, líquido 25-30% y proteínas 15%. Esa es la composición fisiológica normal de los nutrientes para la función cerebral. Con esta característica proporcional, uno puede dar una dieta adecuada que no salga de la dieta calórica, de la dieta calórica, y de acuerdo al paciente se le aporta los alimentos de acuerdo a estas concentraciones. Y esta es la otra pregunta, que se realicen 4 o 5 ingresas de alimentos diarios y nunca menos de 3. ¿Quién me puede describir por qué nunca menos de 3? Es más beneficioso consumir al día 4 alimentos, 3 alimentos, 2 alimentos, 1 alimento, 5 alimentos. ¿Quién dice 3? 3 es un sistema adaptativo. Existe lo que se llama respuesta de la insulina a la ingesta de alimentos. Y mientras uno consume alimentos, hay una respuesta de la insulina a partir del páncreas para que se metabolicen los alimentos. Vamos a consumir alimentos seguidos, vamos a producir liberación de insulina a cada rato. Esa liberación de insulina nos va a provocar episodios de triglicéridos. Y esos episodios de insulina nos va a provocar ganas de comer. Y esa necesidad de comer nos va a provocar depresión excesiva. No es compatible, no es posible adecuadamente. Con los 3 alimentos se ha demostrado universalmente que es la terapia nutricional adecuada para una buena alimentación. Fibra. La fibra se ha demostrado que interviene en la parte intestinal, acelera la microbiota intestinal, regula la microbiota intestinal, tiene efectos beneficiosos en la parte intestinal, como usted lo ha visto en el capítulo de gasto intestinal. Y que se aporte un total de 2.5 litros de agua como proteína bebida o proteína alimentos. Estos son los elementos importantes que debe incluir un paciente que pretende seguir una dieta cíclica. Sí, una consulta, doctor. En la parte que dice, y nunca menos, lo que usted mencionó cuando eres una persona que come varias veces, pero igual de las personas que a veces solamente almuerzan y cenan o a veces solamente llegan a almorzar. Sí, digo que en el punto en el que se dice que se realicen de 4 a 5 tipos de alimentos diarios y nunca menos de 3. Usted mencionó en el caso de los pacientes, digo, las personas que comen varias veces, pero ¿y si es la otra opuesta, las personas que, por ejemplo, por su agenda día a día comen solamente almuerzo y cena, o a veces gente que solamente llega a comer una vez al día? No se recomienda los 3 alimentos. En este caso, la insulina también estaría afectada, entonces. Claro. Ahora, el paciente diabético que está recibiendo insulina tiene que dar un tratamiento nutricional especial. Tiene que conseguir la insulina con el tipo de alimento. ¿Qué cosa es un paciente que recibe insulina? Cuando un paciente recibe insulina, lo que se trata es simular la producción de insulina provocable. O sea, el consumo de un alimento tiene que tener una cantidad de insulina para neutralizar el hidrato de carbono, la actividad de la proteína. Esa es la idea de la insulina terapia. Entonces, por eso que se
Ya para concluir, el aporte clínico, el aporte ustedes, cuando existe una mala alimentación, puede llevar a que exista una desnutrición o una sobrealimentación. Pero hoy en día nosotros estamos pasando por una época de sobrealimentación, porque existe una mala educación nutricional. Tenemos cada día más pacientes con cantidades muy profesionales, con porcentajes muy elevados de obesidad. Entonces, la obesidad es un exceso de alimentos, porque se tiene alimentos y se utiliza una mala distribución de alimentos, una mala distribución de alimentos. Puede mostrar que países industrializados no producen mayor cantidad de pacientes con obesidad. Los problemas de malnutrición o de nutrición ya se están erradicando porque existen muchos programas de protección alimentaria. Hoy en día lo que más influye a nivel mundial es el problema de obesidad. Ahorita el exceso de nutrientes se llaman enfermedades de la civilización. Estamos consumiendo muchos alimentos hidrocarbonizados, que tienen muchas calorías, hay exceso de obesidad y esto nos lleva a que esa obesidad sea asiento del sistema metabólico de la hipertensión arterial o lipidemia. O sea, existe toda una serie de patologías cuando se habla más de malnutrición o de la alimentación. Y estos son la obesidad, la diabetes, la gota, la hipercolesterolemia, la hipertensión de hipertensiosis, son las síntomas que existen en la nutrición. Vamos a tener una clase especial de sistema metabólico. Vamos a tener una clase especial de obesidad. Ustedes ya se van con los principios elementales de nutrición. Existen nutrientes que deben evitarse, existen nutrientes que deben proporcionarse características de los animales y el daño que puede producir cuando existe un exceso de consumo de nutrientes. Estas son las patologías más frecuentes que tienen que ver con la nutrición. A la cabeza la obesidad, la diabetes, la gota, la hipercolesterolemia, la hipertensión y la hipervitamina. Esto está quedando revelado, problemas de nutrición o malnutrición, la anemia ferropénica por deficiencia de hierro, el bocio por deficiencia de yodo, el kwashiorkor es una nutrición por déficit de proteínas, el marasmo, una desnutrición por déficit calórico, y la avitaminosis. Cada uno de ellos va a tener su clase especial, pero ustedes ya tienen el sustento exclusivo de la clase de alimentación y nutrición. Ustedes han visto en las historias clínicas que han revisado si el paciente tiene una evaluación nutricional. ¿Le hacen evaluación nutricional? No le hacen. No le hacen. En el endocrino, todo paciente que se hospitaliza tiene que tener una evaluación nutricional. Lo mismo tiene que ser en los otros clínicos. Debe considerarse como parte del examen clínico. Debe considerarse. Debe hacerse una buena análisis, examen físico y examen de laboratorio. El paciente hospitalizado tiene que tener un diagnóstico nutricional. Un hospital nacional no puede nosotros dejar de visitar el estudio nutricional de nuestros pacientes. La anamnesis, una buena historia clínica, hay que ver si hay un riesgo de malnutrición. La tendencia al consumo de alimentos, hay que hacer una encuesta cuantificada, qué cantidad de hidratos de carbono consume, hidratos de carbono consume, proteínas, la proteína que localiza los líquidos donde lo contiene. O sea, tiene que ser un análisis bien basada en lo que el paciente consume. Hábitos y tolerancias, existe una serie de hábitos nutricionales en el norte del Perú, determinados alimentos que se consumen con mayor frecuencia y tienen una buena alimentación. ¿Qué consumo de alimentos se consume en la sierra peruana, en la costa peruana, en la altura? O sea, todas esas cositas tienen que ustedes hacerlo, sobre todo cuando van a hacer sus visitas, tienen que saber cuál es el hábito alimentario de la gente y cuál es su capacidad nutricional.
¿Cómo van ustedes a evaluar el estado nutricional? Existen algunas metodologías y qué aspectos se van a actuar. Por ejemplo, el peso corporal. El peso corporal me evalúa el estado nutricional global. ¿Quién no tiene una balancita en su consultorio? El peso corporal que dice cuál es el estado nutricional global. Los pliegues cutáneos de la lipo y de la asimetría nos dice la reserva energética de la grasa corporal. Las proteínas esqueléticas las medimos a través del perímetro muscular del brazo y la creatinina urinaria de 24 horas. Las proteínas viscerales, mediante un dosaje de albúmina sérica, de la proteína sérica, de albúmina de proteínas afectadoras de la respiración. Y sustancias de deficiencia de nutrientes específicos, vitaminas y minerales según los ciclos clínicos. Acá esto es interesante porque cada deficiencia de vitaminas tiene por ejemplo, ¿qué manifestación clínica puede producir la deficiencia de vitamina A? Deficiencia de vitamina A. Aquí, ceguera. Entonces, cada deficiencia de vitamina tiene su cuadro clínico específico que va a ser juzgado en un tópico muy importante. El examen físico incluye también el evaluación nutricional. Acá hay que diferenciar qué cosa es masa magra, con masa grasa, con masa grasa. La diferencia entre la masa magra tiene elementos importantes que protegen al individuo, tiene capacidad hemogénica. La masa magra se presenta mucho en niños recién nacidos y cuando pasan los años la masa magra va desapareciendo. Por ejemplo, ahora los niños se defienden en esta época de frío a expensas de la masa magra que tiene la capacidad de producir sustancias hemogénicas. En cambio, la masa grasa es una grasa ya más barracuda y puede tener problemas de tipo vasculares, como tilipidemias, que pueden producir arteriosclerosis. La antropometría es una rama de la antropología para evaluar el estado global del individuo. Mediante el peso corporal que hemos conversado con ustedes, no existen indicadores. Antiguamente medíamos peso corporal, la antropología mediante el índice peso talla. Nosotros queríamos saber cuál era el estado nutricional del paciente y iban a relación del peso sobre el peso actual, sobre el dividido del peso aceptable, el kilo sobre talla por 100. Pero para eso teníamos que tener el cuadro de cuál es el peso aceptable de un individuo para determinar edad. Y nos daba un coeficiente, nos daba un resultado donde el menos de 90 era delgado, 90 a 190 normales, 110 a 119 sobrepeso y más de 120 de obesidad. Esto se utilizaba antiguamente porque teníamos en nuestro consultorio la tabla del peso que corresponde a la talla del individuo. Pero han pasado los años y ustedes ya están haciendo esto. Están midiendo el índice de masa corporal. El rechazo que tenemos luego es la relación entre el peso y la talla al cuadrado. Y ustedes tienen los resultados de acuerdo a los valores. Si tienen un individuo con un índice de masa corporal menos de 18, es un paciente delgado, sobrepeso 25 a 29, obesidad en la segunda clase de clase 3 de acuerdo a los valores. Esto se está utilizando hoy en día. Es pecado de que ustedes tengan un paciente y no le hagan un índice de masa corporal para precisar cuál es el estado nutricional del individuo. Yo creo que eso es todo.
La evaluación es lo que decía, ¿no? No, organizado todavía. Porque se va a controlar la actividad de un chiquito. ¿Qué pasaron de carga? Tremendamente heterogéneo. Si tú ves a un paciente varón, pedofilo, hipertenso, panzón, alguien que tiene como dificultad la triada heterogénea. ¿Cuál es la triada heterogénea? El principio se lleva a obeso, visceral. Ese es el tipo de ¿cuál es la obesidad que puede? Se supone que es protectora mientras tenga antes de ir a los 40 años. Porque durante los primeros años de vida tienen la curva de parto, y luego mi mujer, los primeros años de vida de los varones tienen una mayor frecuencia de infarto agudo involuntario y la mujer tiene una menor frecuencia de infarto agudo. ¿Por qué? Porque la obesidad es distinta y la necesidad de la mujer es protectora porque produce estrógenos. Los estrógenos son tremendamente protectores sobre la individualidad. La obesidad de la mujer es protectora. Llega a los 65 años y la curva se invierte. La incidencia del infarto de varones comienza a disminuir. El espacio de total de la mujer comienza a aumentar, porque dentro de la menopausia, los 45 años esa curva se invierte y la menopausia en la mujer. Entonces existen muchas diferencias por la obesidad que la valoración. Varón es sumamente abdominal y será la mujer. En pacientes hospitalizados, ¿qué criterios damos a una dieta, por ejemplo, hiperlípida, hipolipida, hiperproteica, hipoproteica? O sea, ¿cómo? Pacientes hospitalizados. ¿Están haciendo ustedes una pregunta? Hay un estudio en el cual se demuestra un porcentaje muy interesante de pacientes hospitalizados ingresan con una capacidad nutricional adecuada para organizarse, cuando salen de alta salen con una cierta deficiencia nutricional. Salen ciertamente algo de desnutrición. Porque no existe una alimentación adecuada que se le da a estos pacientes de hospitalización. La hospitalización y la patología que tienen demuestran así. Entonces es importantísimo que tú tengas un paciente hospitalizado y dices qué patología tiene, porque la nutrición del paciente que entra
dado por un pacto que limita la presión que esté generado por una lápiz de política, por una pandemia de salud, por un problema de economía, por una serie por todas las instituciones. O sea, cada patología tiene su definición adecuada. Nosotros dictamos un curso que se llama Nutrición aplicada a la patología. Es un curso que damos la nutrición al paciente de determinada patología. El doctor Monge dedica la clase de nutrición al paciente con pancreatitis. El paciente con pancreatitis tiene una nutrición que no necesariamente tiene que esperar que se cure la pancreatitis. Eso puede llegar a la nutrición adecuada al paciente de acuerdo a la pancreatitis. El doctor Chávez dedica la nutrición al paciente con problemas cardiovasculares. El dermatólogo medica al paciente, el paciente con problemas de fracturas. El doctor que vive con problemas de mortalidad, el neurólogo medica la nutrición al paciente con pausa, estantes, puérperas. Después el doctor Ayala medica la nutrición al paciente deportista, el niño y adolescente, el anciano. Entonces, cada paciente en su hora de intervención tiene su dieta adecuada. Eso hay que precisarlo también. Para evitar que salga de ese comentario del paciente que sale de alta con nutrición, sino entrado con una capacidad nutricional adecuada. Muy buena pregunta. ¿Alguna pregunta? Esta clasecita siempre ha sido un poquito árida.